Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad la clase va a corresponder a cavidad bucal. La cavidad bucal tenemos que ver, obviamente, todas las estructuras que están en su interior, pero vale la pena comentar que la parte externa es fundamental, ya que es parte de todo el bloque y de todas las características que vamos a encontrar. Aquí en esta región vamos a encontrar lo que nosotros conocemos como la mejilla, y que prácticamente es piel, ¿verdad? Con todos los músculos que constituyen esta zona. En esta zona de acá, desde todo esto que se observa prácticamente, y si ustedes toman y sacan el labio, van a observar que todo esto que está libre completamente es el labio, todo esto es el labio. Entonces el labio está conformado en su parte externa por piel, y lo que nosotros conocemos como el borde libre del labio, que le damos el nombre de vermillón. Esto es el vermillón. Tiene una característica diferente ya la piel, ya que en este momento la piel sufre una modificación y permite cambiar sus estructuras. Las células siguen siendo prácticamente las mismas de lo que corresponde a la piel. En la parte externa vemos que hay folículos pilosos, finitos, bellos, poros donde ahí están los conductos de las glándulas, tanto sudoríparas como glándulas sebáceas, a este nivel, mientras que en el vermillón no vamos a encontrar ningún tipo de glándula, ni hay porosidad ni nada, pero sí se mira una estructura prácticamente constituida por un tejido brillante. Esto es prácticamente tejido queratínico, que le damos el nombre de leidina. Y el color rojizo se debe a la prolongación de sus papilas, de la parte de la dermis, y esto permite una buena irrigación, y también a ese nivel de las zonas se recuerdan ustedes que los corpúsculos sensitivos van a estar muy presentes. Entonces vamos a tener muchos corpúsculos sensitivos de la capa superficial en la región de los labios, por eso se convierte en una zona muy sensible. La boca tiene varias funciones, entre las que nosotros podemos encontrar la masticación, que nos permite prácticamente triturar las estructuras, eh, la, los alimentos a través de nuestros dientes. Entonces vemos nosotros como estas funciones son importantes. La secreción de saliva, que permite humidificar la cavidad oral, pero también nos permite hidratar los alimentos para que sea mayor la facilidad de la masticación, mezclar todos los productos alimenticios y saborear del mismo modo, saborear. La succión a nivel de la lactancia es fundamental en el proceso de alimentación, y los músculos han ayudado no solo en la masticación, sino también en la succión en los primeros meses de vida del ser humano. La mucosa oral tiene capacidad de absorción básicamente en lo que es el piso de de la boca. Entonces ahí el epitelio plano estratificado es un poco más delgado y permite la absorción, pero hay mucha vascularidad en esa zona que permite transportar algunas sustancias con más facilidad. De hecho, es una vía sublingual que se utiliza para la utilización de algunos medicamentos cuando así es necesario. La degustación, que tal vez para muchos sería la más importante de todas las funciones, ya que es muy agradable el poder detectar los diferentes sabores que nosotros vamos a ir estudiando, como es el amargo, el ácido, el dulce, el salado y el sabor humanis dentro de esa constitución. Entonces nosotros aquí tenemos también la formación de esta cavidad, que nos permite a la fonación, y esto nos permite tener un lenguaje y un medio de comunicación adecuado con las demás personas. Entonces aquí tenemos prácticamente nosotros todo lo que corresponde ya a las funciones. El epitelio, que nos vamos a encontrar nosotros como prácticamente la cavidad bucal, es una bóveda, es una caja interna, y está revestida por un epitelio. El epitelio prácticamente es una mucosa, y esa mucosa por consecuencia es húmeda
para mantener en buenas condiciones las estructuras que se encuentran dentro de la propia cavidad. Entonces el epitelio que vamos a identificar es un epitelio plano estratificado. Esta es la base del epitelio de la cavidad bucal. Va a tener algunas modificaciones, depende de las regiones que nosotros estemos estudiando. Por ejemplo, vamos a tener un epitelio con queratina en áreas donde el desgaste o la necesidad de protección sea mayor. Vamos a encontrar una zona paraqueratínica donde la cantidad de queratínica es mínima y ya hay presencia de células vivas a ese nivel que permiten también crear un mecanismo de interactuar con la misma medio externo y el resto del tejido que corresponde a esta zona donde está paraqueratinizada. Normalmente vamos a ver tejido queratínico pero con células pignóticas en el interior de las láminas, o sea, hay células vivas prácticamente. Y el epitelio plano estratificado que es el que más vamos a encontrar en toda la zona. Aquí tenemos un epitelio plano estratificado y vemos que hay bastantes invaginaciones y hay bastantes evaginaciones. Las características de la mucosa en este tejido va a presentar muchas elevaciones de la mucosa en diferentes lugares. El tejido conectivo que se encuentra debajo le vamos a dar el nombre de corión, que es un tejido conectivo laxo prácticamente. Entonces, a este corión y a este epitelio que no tiene queratina en su superficie le vamos el nombre de mucosa de revestimiento. Es lo que nosotros más vamos a encontrar. Entonces, esta es una mucosa de revestimiento que es importante que nosotros lo identifiquemos como tal. Como todo tejido epitelial tiene su lámina basal, células basales, células, el estrato espinoso, el estrato granuloso, entonces el estrato basal, espinoso, granuloso, que está constituido de ese nivel, ¿verdad? Entonces, aquí las mismas células que corresponden a las células de la piel, vamos a encontrar células madres, vamos a encontrar melanocitos, vamos a encontrar células de Merkel, células de Langerhans prácticamente y células que permiten prácticamente el queratinocito que sale en la superficie como parte del revestimiento. Entonces vamos a poder tener nosotros una interacción también de antígeno-anticuerpo gracias a las células de Langerhans y vamos a tener también dentro de este epitelio una capacidad sensorial a través de las células de Merkel que va a estar conectada con los corpúsculos que se encuentran bajo su dirección, ¿verdad? Igual el color, los melanocitos que van a dar un pigmento y entonces ustedes podrán identificar ya cuando estén en clínica los diferentes pigmentos que se encuentran en la cavidad oral, que también adquieren ciertas características. Estas estructuras que ustedes ven aquí pequeñitas, que se miren como que fueran estructuras dentro del epitelio, no son más que parte de un corte, ¿verdad? Son estas elevaciones. Entonces la cuchilla pasa en un corte que le da el aspecto como que hubieran estructuras dentro del epitelio, pero son la zona papilar básicamente la que está constituida a ese nivel. Entonces aquí tenemos debajo del epitelio el tejido conectivo. Aquí se observa cómo se elevan. Entonces son elevaciones profundas. Lo que pasa que en esta zona no es una parte más periférica y aquí esta papila sí se elevó hasta casi la región bien alta de la mucosa. Aquí tenemos nosotros un epitelio que prácticamente es queratínico. Este ya no es de revestimiento, este es un epitelio masticatorio. Este epitelio masticatorio, dijimos, tiene unas láminas de queratina, que es una lámina de protección. Entonces, en algunas zonas de la cavidad bucal vamos a encontrar áreas queratínicas que permiten darle protección prácticamente a lo que es el epitelio. Debajo de él vamos a encontrar tejido conectivo o corión y glándulas salivales que van a permitir dándole un buen revestimiento o una gran cantidad de lubricación a la zona. Y en la última capa aquí vamos a encontrar músculo, que ya todo lo que corresponde a esa zona va a ser músculo esquelético propiamente.
Aquí nuevamente podemos encontrar el tipo de corte ya con una tinción de hematoxilina de eosina, las láminas, lo que nosotros conocemos como paraqueratina, que prácticamente hay células, hay núcleos en la superficie del epitelio, vemos ahí núcleos, pero tienen algunas láminas queratínicas, que son áreas de protección. Y a esa zona le vamos a dar también el nombre de la zona masticatoria, ya que hay protección dentro de ese sistema de protección del tejido epitelial y presenta muchas papilas, aquí hay mucha vascularidad, hay mucha sensibilidad también, es una área muy sensible. Estos están también en las encías, cerca de del surco de las encías, donde entra en contacto con los dientes por los cambios químicos que pueden producir los alimentos. Entonces podemos encontrar una zona prácticamente paraqueratínica. Esto es entonces nuestro epitelio de revestimiento, un epitelio plano. Vemos las células apicales son planas, estratificadas. Y aquí está su lámina basal, que es la que va en el borde de la parte interna del epitelio. Y tejido conectivo, un tejido conectivo laxo. Entonces este es el epitelio, digamos, por decirlo así, más abundante en la zona. Lo que corresponde a las papilas que habíamos comentado hace un momento, tejido conectivo, un área muy vascularizada, siempre la zona de las cavidades y con mucha secreción. La lengua, aquí podemos observar nosotros la lengua. Esta se recuerdan ustedes cuando se empezó a formar lo que es la parte anterior de la lengua, o lo que nosotros conocemos como lengua libre, ¿verdad? Es esta lengua que se puede movilizar para todos los lugares, y está la lengua posterior, que es la lengua fija, y aquí tenemos las papilas en forma de bilingual que corresponden a la división de la parte anterior con la parte posterior. Esta está anclada prácticamente, y vamos a observar nosotros que con un poquito de imaginación, tal vez la línea media donde son las protuberancias linguales laterales las que conformaron esta estructura, mientras que aquí va a ser el tubérculo impar y lo que es la cópula, lo que forma la parte posterior de la lengua. Entonces, aquí podemos observar que hay un montón de puntitos rosaditos, eso le damos el nombre de papilas. Esto que se observa como blanquecino son otro tipo de papilas que son filiformes, y que estas se ven blanquecinas porque en su punta tienen queratina, entonces por la humedad adquieren ese color, mientras que las que no tienen queratina se ven rosaditas completamente. Entonces a la lengua se le va el nombre de un epitelio especializado. ¿Por qué se le da el nombre de un epitelio especializado? Es un epitelio plano estratificado, en algunas zonas presenta queratina, en otras no presenta queratina, y en las zonas que no presenta queratina, básicamente están constituidas por papilas gustativas, entonces tienen un epitelio especial que permiten la capturación y la sensibilidad de los sabores que son transportados hacia el sistema nervioso central. Por eso se le da el nombre a este epitelio de la región lingual de la lengua en su cara superior, un epitelio especializado por la capacidad de degustación. Aquí vemos nuevamente la base de un epitelio plano estratificado. Este corresponde a una papila fungiforme que tiene una forma como de honguito. Aquí se ve más estrecha, como una cinturita, y aquí se ve la cabecita un poquito más ancha. Entonces tiene tejido, debajo del epitelio hay tejido conectivo muy vascularizado, ¿verdad? Y hay presencia de papilas de la lámina propia. Esto es lo que nosotros conocemos como el corión prácticamente, el tejido conectivo laxo. Hay mucha vascularidad y mucha sensibilidad. Y dentro de la superficie del epitelio aquí deberían de estar presentes todos los botones gustativos, que son células especiales. Vamos a encontrar células especiales que en forma de células cilíndricas, con presencia de microbiosidades especiales para la capturación de los diferentes alimentos. Entonces, todas estas están llenitas de botones gustativos en diferentes áreas del epitelio. Mientras que esta es una papila filiforme, como ustedes pueden darse cuenta, tienen una forma cónica en la parte final y esta parte final es queratínica.
es queratínica o paraqueratínica en algunas regiones y es una zona de protección básicamente. Entonces esa es la diferencia de nuestro contenido a ese nivel. Y vemos aquí un tejido conectivo prácticamente laxo. En esta otra zona podemos encontrar ya la parte muscular, debajo de la submucosa, músculos de tipo esquelético, músculos voluntarios. Presentan estrías y obedecen a la voluntad del ser humano. Tejido adiposo dentro y tejido conectivo dentro de las fibras. Y también abajo podríamos encontrar algunos conductos glandulares. Entonces vamos a encontrar glándulas salivales dentro de este mismo tejido. Esta es la parte del piso de la boca o el vientre de la lengua, el piso de la boca. Vamos a observar una zona brillante. Este presenta un epitelio de revestimiento, o sea, un epitelio plano estratificado. Prácticamente aquí vamos a encontrar todas las glándulas, ¿verdad? Prácticamente los conductos de Rubini, que son glándulas salivales, el frenillo, los conductos de Wharton, que son prácticamente el drenaje de las glándulas sublinguales, y la mucosa. Aquí es donde yo les decía, por la vascularidad que presenta esta área de acá, aquí se puede colocar a veces medicamentos, como por ejemplo cuando las personas tienen la presión muy alta y necesitamos que baje un poco, ponemos una pastillita de algún medicamento especial y se absorbe rápidamente, y en unos 10-15 minutos empezamos a observar cómo el medicamento hace un efecto adecuado. Entonces prácticamente esto es lo que corresponde a la región del vientre de la lengua, que tiene un epitelio también prácticamente plano estratificado en toda su constitución. Aquí podemos observar nuestro pequeño epitelio, su corión, su capa muscular, que van fibras de músculo esquelético en diferentes direcciones, intercaladas con tejido conectivo laxo o semilaxo y otras fibras de músculos, pero observen que van en diferentes direcciones, ¿verdad? Entonces van en forma longitudinal, en forma transversa, prácticamente este tejido muscular de la lengua. Aquí tenemos una forma de evaluar el cuerpo de la lengua, ¿verdad? Con guantes estériles apropiadamente se empieza a identificar lo blando del tejido, que no se permita encontrar ninguna estructura rígida o sólida dentro de este tejido. Entonces vemos, esa es una forma de palpar toda la lengua. Esto es bien importante porque clínicamente debemos de aprender a estudiar. Muchas veces la gente cree que el odontólogo solo debe saber de dientes, y no, tiene que aprender a estudiar, examinar, evaluar. Muchas de las patologías de la región bucal corresponden al estomatólogo, ¿verdad? Y esa es su responsabilidad de aprender a ser un buen clínico. Entonces esta es la mucosa especializada. Aquí están las papilas foliadas, aquí se miran como que estuvieran en el aire, pero es por la forma circunvalada de la papila. Es más ancha en la parte superior y delgada en la parte del centro. Entonces aquí hay un pedículo que lo une prácticamente a esta estructura. Y aquí tiene una escotadura. Aquí abajo van a ver unas glandulitas que van a ayudar a la limpieza prácticamente de esta región. Entonces vamos a ir encontrando nosotros estas características linguales. Entonces ahí tenemos prácticamente nuestra lengua, nuestras papilas foliadas que forman la B lingual y hacen el punto de referencia entre la lengua anterior y la lengua posterior. Y aquí vamos a encontrar lo que son las papilas foliadas, que están en el borde lateral de la lengua,
que también hay una transición de un epitelio de revestimiento, pero en algunas zonas tendremos un epitelio también sensitivo de tipo gustativo, ¿verdad? Son pocas las papilas que hay a este nivel, pero tienen muchos botones gustativos. Aquí vemos mucha presencia de papilas filiformes, miren toda la paraqueratina, ahí se observan todavía algunos núcleos de las células, que es lo que comentábamos, alargados, y el epitelio que se encuentra más abajo, más constituido, su lámina propia de tejido conectivo laxo y el músculo. Observen los núcleos periféricos, eso significa que este es un músculo esquelético o voluntario, de tipo estriado, ¿verdad? Aquí están las papilas foliadas, prácticamente constituidas como tal. No tienen queratina, entonces aquí en todos los bordes van a tener botones gustativos prácticamente para definir el gusto. En este caso nos vamos a hablar nosotros mucho del gusto, ya que es parte de la investigación que ustedes tienen que hacer dentro del tema que se les dejó en esta ocasión. Aquí nosotros ya observamos la parte final de la lengua, vemos la parte de las fauces, que es la entrada hacia la región faríngea. Esto se le da el nombre de bucofaringe. Estos son los bordes laterales, estos son los pilares anteriores, y aquí están conformadas las amígdalas palatinas prácticamente. Aquí podemos encontrar un tipo de lengua que prácticamente se le da el nombre de geográfica por la presencia de características muy diferentes en su formación queratínica. Esta no es una lengua patológica, es normal, es sana, ¿verdad? Y es parte de lo que ustedes tienen que ir aprendiendo a identificar clínicamente, ¿verdad? Pero obviamente es importante que ustedes reconozcan estas estructuras y estas diferencias que pueden haber. El labio es la parte externa, todo esto que ustedes observan desde acá, que estaba adherido ya prácticamente al hueso alveolar y a la mandíbula, y sale hacia el exterior, todo esto es el labio, tanto de la parte interna como de la parte externa. Igual en esta región superior, todo lo que se puede elevar y extraer de él así en forma clínica es prácticamente el labio. Entonces el labio también clínicamente tenemos que hacer una evaluación, palpar nódulos, que no existan nódulos que se puedan identificar, que se puedan palpar o que se puedan resentir prácticamente a este nivel. Clínicamente ustedes tendrán que hacer eso, buscar, identificar, se sienta prácticamente la consistencia, y para eso ustedes tendrán que entrenar a palpar cavidades bucales, ¿verdad? Siempre con las técnicas de higiene que correspondan, ya que nosotros protegemos al paciente y nos protegemos a nosotros mismos con estas técnicas. Aquí todo esto será un epitelio prácticamente de revestimiento, solo con excepto del borde del berbillón. El berbillón tiene un epitelio con eleidina, ¿verdad? Que es una queratina especializada. Y aquí en el borde, ¿cómo se llama? Inferior todavía tenemos queratina, perdón, epitelio de revestimiento, y en la medida que va surgiendo, aquí va a haber un cambio. Miren, se observará el cambio y esto se convertirá en un epitelio masticatorio, ¿verdad? Que tiene, ya sea que tenga queratina o paraqueratina. Este es un epitelio masticatorio, lo que es la parte del surco de las encías, que están y revisten a los dientes propiamente, ya que aquí va a estar en contacto con los alimentos, ¿verdad? Entonces, vamos a irlos estudiando poco a poco. Este es un corte del labio. Si nosotros pudiéramos ver, esta es la parte interna de la mucosa del labio, este es el vermillón del labio o borde libre, y esta es la parte externa del labio, que es piel. Aquí se ven los folículos pilosos, se ven todas las glandulitas que salen y el epitelio plano estratificado prácticamente. El vermillón, vamos a observar un estrato lúcido mayor y la forma papilar que le da el color. Básicamente hay una modificación. En esta región de acá no tiene glándulas. El vermillón no tiene glándulas ni sudoríparas, ni sebáceas, ni glándulas salivales. No tiene glándulas. Entonces la única manera que el vermillón puede ser hidratado es a través de la lengua. Entonces la lengua hace un ejercicio como reflejo
inmediatamente sale y humedece el borde libre del labio. Y aquí tenemos la cara interna, donde vemos un epitelio de revestimiento prácticamente con sus papilas, su corión o tejido conectivo laxo y la presencia de glándulas salivales. Vamos a hablar en el siguiente tema de glándulas salivales mayores y menores y cómo están constituidas y qué tipo de materiales secretan a ese nivel. Y este es el carrillo. Nuevamente ustedes ingresarán y palparán y evaluarán las características. Vamos a observar la línea alba a este nivel, que es el punto de oclusión donde se unen las dos arcadas, tanto superiores como inferiores, y permiten ver esa línea alba, que es una zona queratínica también, ¿verdad? A este nivel. Y vamos a encontrar que es una mucosa húmeda y que tiene un epitelio plano estratificado. Es un epitelio plano estratificado. De igual manera, se hace la evaluación, la palpación, ¿verdad? La sensibilidad, y se va buscando que no encontremos estructuras que sean sólidas o que sean móviles. Prácticamente es una evaluación completa de toda la región, tanto la lengua, la encía. Van a meter ustedes los dedos en todos los bordes de la encía también, viendo que la constitución sea uniforme. Entonces, y el color, las características, todo lo que corresponde a una estructura sana. El paladar va prácticamente a tener diferentes regiones, lo que nosotros conocemos como paladar duro y paladar blando. Entonces, los bordes laterales del paladar y el borde central, a esta línea que está el punto de unión, le vamos a dar el nombre de rafé. Aquí vienen los paladares laterales que nosotros conocíamos como paladares secundarios cuando se estaba formando, y esta estructura aquí, recuerdan, es el segmento intermaxilar y da origen al paladar primario. Esto se ha fusionado y ha crecido tejido en todo su interior, que ya no se diferencia en las diferentes regiones de su formación. Estas son las encías prácticamente, la parte queratínica y ya la parte no tan queratínica, pero en la paladar casi todo esto tiene más cantidad de queratina, y lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Aquí nosotros tenemos un esquema donde nos puede identificar bien los diferentes tipos de epitelio. Por ejemplo, en la zona anterior, y las arruguitas que nosotros vemos acá del paladar, está formado por un epitelio masticatorio. Entonces, este es un epitelio masticatorio que tiene una zona queratínica y tiene todos los estratos que corresponden al epitelio. Abajo de él vamos a tener, en una forma muy escasa, pero vamos a tener una pequeña cantidad de tejido conectivo o corión, ¿verdad? Y células adiposas a ese nivel. Lo que encontramos en amarillo acá no son más que trabéculas de hueso, el hueso que forma prácticamente el palatino, ¿verdad? Entonces, es una área sensible, y no hay mucha protección. Por lo tanto, a veces cuando se lastima esta región de acá, duele. Hay mucha sensibilidad en ese sentido del dolor, por el hueso, por el periósteo que constituye este nivel. No tenemos glándulas salivales, si se dan cuenta, es una zona que prácticamente reseca, se mantiene húmeda por las regiones laterales, pero por la presencia de queratina. Donde hay queratina casi no hay mucha secreción de glándulas. Aquí tenemos nosotros ahora la otra región, que es el rafé, que es la parte central, es donde se unieron prácticamente. Cuando ustedes clínicamente evalúen a estos pacientes, van a observar una línea media que puede ser muy poco significativa, y en algunos casos se va a observar muy ancha, y cuando se observa muy ancha y muy engrosada se le da el nombre de torus palatino, que es normal también, ¿verdad? Aquí vemos nosotros epitelio, vemos un epitelio plano estratificado con queratínico, que es un epitelio masticatorio, el tejido conectivo escaso también, muy escaso. Aquí ni siquiera tenemos células adiposas, y lo que corresponde al hueso. Este es en la parte central, ¿verdad? Ya en la parte ya finalizando la zona del paladar duro, encontramos ya un epitelio siempre masticatorio, ¿verdad? Pero la presencia de tejido conectivo ya es es más abundante, y ya alberga glándulas salivales menores a ese nivel,
hay muchos vasos sanguíneos a ese nivel, entonces eso ya nos permite un sistema de irrigación y de un color ya diferente y una mucosa brillante por la presencia de la secreción y el hueso. Y por último tenemos el paladar blando, que es pequeña la cantidad, donde tenemos un epitelio de revestimiento. O sea, aquí ya no tenemos queratina, tenemos un corión, ya no vemos hueso y vemos una gran cantidad de glándulas salivales que constituyen esta zona y que básicamente nos va a permitir mantener húmeda toda la región de la bóveda de la cavidad. Aquí tenemos prácticamente en la región final las amígdalas, los, los, eh, las, las regiones de las fauces, prácticamente lo que es la bucofaringe en la región posterior. De esa es la forma normal que debemos de ver una boca, lo que es la úvula, que muchos le dicen campanilla, ¿verdad? Entonces aquí este es el paladar blando que constituye y tiene muchas glándulas salivales. Cuando nosotros hablamos de las glándulas salivales debemos de recordar de que el epitelio que se invagina hacia el interior, que forma la cavidad bucal, este epitelio prácticamente está empezando a revestir y a modificar todas sus células, porque al principio son células de origen ectodérmicas con células de origen endodérmicas que empiezan a fusionarse para formar la parte anterior, la parte posterior. Y entonces el epitelio de origen ectodérmico llega un momento dado que en su parte final se invagina, introduciéndose a la parte del mesodermo, y en esa región empieza a prolongar y a formar una gran cantidad de acinos que constituyen las glándulas. Entonces, estas glándulas empezarán a formar todos sus epitelios y a diferenciarse los acinos serosos de los acinos mucosos y a constituirse como glándulas de menor tamaño y glándulas de mayor tamaño, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. De tal manera que las glándulas salivales cumplen varias funciones que nosotros debemos de tener en cuenta, y la principal de ellas es la lubricación, o sea, la hidratación adecuada de la cavidad bucal depende de las glándulas salivales. La cantidad de secreción que va a mantener le va a ayudar a mantener una área húmeda y de esa forma mantener protegida lo que corresponde a nuestra cavidad bucal. Entonces, cuando hablamos de cavidad bucal estamos hablando de todas las estructuras en su interior, a la lengua, a los dientes, a las encías, a los carríos. Todas esas estructuras dependen mucho de la productividad de saliva que se pueda constituir básicamente. Este tipo de secreción salival en su mayor contenido es agua. El 99% básicamente de la saliva es agua, y el resto, el 1% de esa saliva, pues ya tienen otras propiedades como material enzimático, como componentes químicos, como es el cloro, el potasio, el sodio, el magnesio, el calcio y otros iones que son importantes para el buen funcionamiento de estas estructuras, así como materiales enzimáticos, materiales de tipo orgánico que corresponden a su buena función. De tal manera que entonces nosotros vamos a clasificar nuestras glándulas salivales en dos grandes grupos, en glándulas menores, que son las que recubren toda la cavidad bucal en pequeñas unidades, y glándulas mayores, que esas ya están constituidas por un parénquima y un estroma. El estroma es el tejido conectivo que les da la forma, y estas mayores las vamos a constituir en forma de pares, ¿verdad? Entonces las parótidas, una derecha y una izquierda, las maxilares y las sublinguales. Entonces, de tal manera que vamos a ir constituyendo los diferentes tipos de glándulas que constituyen a ese nivel, y de esa forma actúan para la buena producción del material que constituye su producto. El líquido de la saliva, o sea, en sí la saliva como tal, es un material que mantiene un pH neutro, casi neutro, dependiendo a veces
las condiciones del paciente, pero debemos de mantener más o menos entre 6.8 a 2 hasta 7.2 el pH de la saliva. Eso nos ayuda a mantener un ambiente adecuado dentro de lo que constituye. La producción promedio va a ser más o menos de 1.5 litros de saliva al día, ¿verdad? Entonces, eso va a depender también de la buena hidratación que tenga el paciente o la persona, ya que las personas que consumen pocos líquidos, su producción se verá reducida de igual manera, o incluso el estrés, ¿verdad? Porque a veces recordemos que todo ese sistema glandulares va a estar constituido por nuestro sistema neurovegetativo de tal manera que va a estar secretando a expensas también del estado de ánimo en el que nos encontremos. Cuando estamos en un estado de estresante, hasta la boca se seca, ¿verdad? Entonces, y eso puede contribuir a irritabilidad dentro de la cavidad bucal y incluso, ¿por qué no decirlo?, hasta la formación de ciertas patologías en su interior. Entonces vemos nosotros que existe una saliva primaria que es la que se forma a nivel de los acinos glandulares y que esta producción va a ser conducida a través de sus conductos de drenaje, los conductos intercalares y los conductos estriados para dar origen a la formación de una saliva secundaria que ya va a salir ya con ciertas características propias para su buen funcionamiento y después en los diferentes conductos de drenaje va a permitir la liberación de dicha saliva al exterior para que en la cavidad bucal cumpla con las funciones básicas que nosotros debemos de tener. Vale la pena mencionar que la saliva nos ayuda al control de las bacterias. Nosotros siempre vamos a tener todas las personas en la cavidad bucal cierta cantidad de bacterias, pero esa cantidad de bacterias va a depender también de la buena hidratación que nosotros nos encontremos y que por consecuencia la cavidad bucal esté bien hidratada. Van a haber presencias entonces de leucocitos que pueden controlar esa función, pero también de linfocitos. Y entre los linfocitos, recordemos, vamos a tener linfocitos T, linfocitos B. Y dentro de los linfocitos B, recordemos que ellos son los encargados de producir anticuerpos, por lo tanto vamos a tener en la secreción de la saliva inmunoglobulinas, principalmente la tipo A. Entonces vamos a tener inmunoglobulinas tipo A que nos ayudan a mantener o resguardar la protección dentro de la cavidad oral, gracias a esos componentes. Pues la saliva al final, una de sus principales funciones es hidratar el bolo alimenticio para facilitar la masticación y de esa forma también estimular el proceso de la digestión que empiezan gracias a que la saliva va a tener también algunas enzimas que ayudan a la digestión. Pero vale la pena comentar que a través de la estimulación de los botones gustativos, el sistema de las glándulas salivales se va a ver influenciado, o sea, a través del gusto, las glándulas salivales secretarán mayor cantidad de saliva. Entonces, esto favorece y mejora mucho el proceso de la digestión, de tal manera que vamos a ver que nuestra degustación, nuestra estimulación de los sabores influye prácticamente en este tipo de componentes a nivel, ¿cómo se llama? Eh, Funcionales y lubricando, ¿verdad? Haciendo limpieza. Recuérdense que la saliva ayuda a la limpieza de las glándulas de la lengua sobre todo y de los conductos glandulares de los dientes y forma una película que permite crear una protección. Ahí permite la agregación de sales minerales a los dientes como calcio y fosfato a ese nivel. Vale también la pena mencionar que ayuda a la cicatrización cuando hay lesiones, ¿verdad? Y sirve como analgésicos en un momento determinado de las funciones que puede tener la saliva. Entonces vimos qué importancia es mantener un buen pH óptimo dentro del funcionamiento eh, y va a ayudar a la madurez de la formación dentinal cuando los bebés están
erupcionando sus primeros dientes. También hay una estimulación de las glándulas salivales para desinflamar las encías y ayudar a proteger los dientes desde su inicio. Esto vamos a ver algunos detalles de esto cuando estemos hablando ya del diente propiamente. Entonces, de tal forma que esta saliva que nosotros constituimos nos ayuda mucho en que la salud bucal se encuentre en buena disposición. De ahí lo importante del estudio de la saliva. Vamos nosotros que su constitución anatómica prácticamente son glándulas de tipo túbulo alveolares que en la parte de la parte final, lo que es el adenómero, está formado por acinos. Y estos acinos prácticamente son los encargados de la producción de la saliva primaria. Vemos entonces una cápsula de tejido conectivo siempre que los va a envolver, pero dentro de estas células acinares vamos a encontrar células mioepiteliales, y esas células mioepiteliales ayudan a la contracción del acino prácticamente para ayudar al vaciamiento del producto de la saliva. Entonces, eso es otro hallazgo bien interesante dentro del funcionamiento para la estimulación de la secreción. Entonces van a ver cierto tipo de glándulas salivares constitutivas y otras reguladas. Entonces se recuerdan que las constitutivas, así como las glándulas menores, van a ser aquellas que están constantemente secretando el material. Se dice que las glándulas menores van a producir una concentración de casi un 10% del total de la saliva, entre 10 y un 15%, mientras que las glándulas mayores van a producir la mayor cantidad del producto salival, sobre todo en la estimulación del apetito o de la degustación. Los acinos van a ser de tipo serosos. Encontramos algunas glándulas netamente con acinos solo serosos, que se recuerdan ustedes que son materiales proteicos, ¿verdad? Y dentro de esos tienen mucho contenido enzimático prácticamente, ¿verdad? Mientras que vamos a tener otro grupo de glándulas que son mixtas, que presentan acinos mucosos, pero también acinos serosos, por lo tanto la secreción es combinada, es mixta. Y vamos a tener también en un buen porcentaje también algunas glándulas de origen mucosas, completamente, solo mucosas, que mantienen prácticamente la constitución de la humidificación de la saliva. Este prácticamente es el esquema de una glándula de tipo acinar. Entonces este es un acino. Aquí vamos a ver células en forma piramidal truncadas, donde dejan su espacio o la luz donde se va a llevar a cabo la secreción. Ellas en su interior van a estar elaborando a través de sus sistemas, de sus organelos, de retículo endoplásmico, aparato de Golgi, para formar vesículas de secreción y liberarlos a la luz de la parte apical de sus células. Estas serán conducidas a través de los conductos intercalares y posteriormente transportadas. Cada uno de los acinos tiene más o menos un conducto intercalar, y cada uno de los conductos estriados recibirán más o menos entre 3 y 4 conductos intercalares, y de esa forma se va llevando a cabo la ramificación de todo el sistema hasta llegar al conducto de excreción final. Aquí en moradito podemos observar las células mioepiteliales que están en la parte periférica y que estimulan a través de la contractibilidad para el vaciamiento del contenido. Y fuera de ello vemos una pequeña línea que está ejemplificando en la parte del estroma de tejido conectivo que le da sostén prácticamente a la estructura glandular. Entonces ahí tenemos nosotros básicamente la estructura esencial. Aquí podemos ver nosotros un acino de tipo seroso, que serían estos que se ven moraditos más intensos. Vemos que en la parte apical está lleno de gránulos de secreción, y esos gránulos básicamente son contenidos enzimáticos, material mucinógeno, material proteolítico básicamente, que va a ayudar a la digestión. Y aquí vemos nosotros nuevamente una célula, se ven más grandes los acinos, y están llenos de bolsitas, de vesículas de secreción de material mucoso, ¿verdad?
Entonces, esta prácticamente está representada por estas glandulitas que podemos observar. Se ven de mayor tamaño, se ven más claras en relación a las cerosas. Esta, por lo tanto, es una glándula mixta, ya que tiene de los dos tipos de acinos en sus componentes. Cuando hablamos de acinos serosos, básicamente nosotros estamos hablando de un material enzimático. Entonces, esos materiales, esas enzimas prácticamente están constituidas por proteínas. Este líquido de secreción va a ayudar a la ruptura de partículas de las moléculas del bolo alimenticio, principalmente proteínas y otros componentes que pueden llegar a ese nivel, ¿verdad? Entonces, de esa forma va a iniciarse la digestión desde el inicio en la cavidad bucal. Entonces, aquí vemos nosotros como incluso material mucinógeno que se va a estar secretando a ese nivel que nosotros podemos encontrar. Este tipo de glándulas van a ser constitutivas prácticamente para procesos de la digestión. Y va a haber prácticamente componentes similares a la amilasa, que le vamos el nombre de ptialina. También tenemos otros componentes como la lipasa, que ambos están siendo secretados en los conductos de tipo serosos, ¿verdad? Vemos nosotros que cuáles serían las glándulas que presentan mayor cantidad de material seroso, o sea, que son serosas propiamente. Vemos las parótidas y vemos las glándulas de von Ebner. Ahí vamos a encontrar básicamente glándulas de tipo serosas. Y las glándulas submaxilares, que es una glándula mixta, pero con mayor porcentaje de acinos de tipo serosos. Entonces, aquí vemos una acción bien importante. Mientras que los acinos mucosos que habíamos comentado que son más voluminosos, están presentes prácticamente casi en todas las regiones de las glándulas salivales. Entonces aquí tenemos nosotros nuestras diferentes tinciones que se utilizan en nuestros cortes histológicos, que es la hematoxilina eosina, y que nos permite diferenciar los acinos mucosos de los acinos serosos, ya que los acinos serosos por su componente proteico se tiñen de un color morado pálido, mientras que los acinos mucosos, al no presentar esos componentes, son más claros y se ven como pequeñas nubecitas, ¿verdad? En el ambiente de la glándula. En un momento dado vamos a ver nosotros que se puede regular también la producción de saliva de acuerdo a los estímulos que habíamos mencionado. La llegada de los alimentos favorece esos estímulos básicamente, el sabor también, pero también habíamos comentado que otros momentos como el estrés puede al contrario bloquear, incluso hasta resecar la boca, dependiendo el miedo, por ejemplo, ¿verdad? Puede ocasionar este tipo de cambios. Los acinos mixtos habíamos comentado que son glándulas donde comparten prácticamente los diferentes bloques. Aquí abajo podemos observar la mezcla eh, que nos ayuda y nos favorece prácticamente al buen funcionamiento de dichas glándulas, ¿verdad? Los casquetes, lo que habíamos hablado de las glándulas semilunares en esta constitución, y aquí tal les hago referencia prácticamente a las glándulas mioepiteliales que son como sus tentáculos que ayudan a la secreción de estas glándulas. Aquí tenemos prácticamente lo que representará para nosotros las glándulas sus tentaculares o mioepiteliales, que tienen una función de contractibilidad estimulada por la acción de los compuestos que llegan a la cavidad bucal o del sistema nervioso. Esto recuérdense que van a ser estimulados por el sistema de secreción de saliva y va a actuar favoreciendo de la producción. Entonces aquí tenemos prácticamente todos los componentes, su lámina basal, arribita de la lámina basal, que ese es el tejido conectivo, lo que es el estroma, que constituye el estroma, y aquí tenemos las células mioepiteliales que ayudan a la contractibilidad, y este es el acino que vacía a través de esos mecanismos su producto final.
Las glándulas mayores están conformadas por pares y habíamos hablado de que existen la más grande de ellas, que es la parótida, y que esa va a estar en la rama descendente del maxilar, prácticamente detrás del conducto auditivo. Vemos nosotros que está conformada esta glándula, tiene un nervio que atraviesa toda esa zona, que es el nervio facial comparte. Hay tejido adiposo dentro de ese tejido glandular. Esto es bien importante porque este tejido adiposo va a incrementar con la edad. Por eso que las personas que ya, no en todas las personas se ve bien manifiesto, pero en algunas personas, en algunas razas, vemos que el crecimiento de la región de la parótida se engruesa cuando las personas se vuelven más adultas. La región submaxilar es una glándula mixta y que bordea prácticamente en el ángulo o en la curvatura del ángulo maxilar. Vamos a ver, depositar las hilas sublinguales que están en el piso de la boca, que también son de tipo mixta, pero con un predominio mucoso, ¿verdad? Entonces, estos son los predominios: glándula serosa propiamente, glándula mixta, pero con predominio prácticamente seroso, y glándula, ¿cómo se llama? Sublingual, que es con predominio mucoso, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las diferentes glándulas que están constituidas en nuestro sistema. Tenemos nuestros diferentes conductos de drenaje. Cada acino prácticamente va a drenar en un conducto de tipo intercalar, ¿verdad? Y cada uno de ellos a los conductos estriados hasta llegar a la cavidad bucal prácticamente, ¿verdad? Es donde transportamos fácilmente ese producto y te va a llevar a cabo su proceso o su función a ese nivel. Los conductos intercalares son los primeros en recibir lo que nosotros conocemos como saliva primaria. Entonces, tiene prácticamente una función muy pasiva, prácticamente de canalizar este producto acinar y transportarlo hacia la región del conducto estriado. Ya en el conducto estriado vemos nosotros cambios. Las células de cúbicas se vuelven cilíndricas. Vemos esta productividad celular. Va a haber un cambio y se va a modificar la saliva primaria para convertirla en saliva secundaria. Y esto lo produce en el momento de que absorbe sodio y cloruro y secretará potasio y bicarbonato para hacer una mezcla más neutra con los pH que mencionamos con anterioridad. Entonces, esto es lo que está sucediendo a nivel de la conducción de la saliva, ¿verdad? Al final, el epitelio ya de los conductos finales de drenaje se empiezan a modificar de un cilíndrico a un pseudoestratificado y al final a un plano estratificado, y prácticamente en estos conductos lo que vamos a tener es un transporte de la saliva. Ya fue modificada y convertirla de forma hipotónica por los cambios de electrolitos que vimos y el bicarbonato, y entonces ya tenemos nuestra saliva propiamente que funciona en la cavidad. Ahora vemos la glándula de la parótida. Vemos que es la glándula mayor de la cavidad bucal. Tiene un peso más o menos entre 25 y 30 gramos, ¿verdad? Esto va a depender también de las personas, ¿verdad? Su contenido es puramente seroso. Entonces dijimos que lleva material proteolítico, muchas enzimas de secreción. Tiene tanto conductos, o sea, gran cantidad de acinos glandulares, como conductos intercalares en lo largo, y los conductos estriados donde ya vimos que ahí se desarrolla el proceso de intercambios para modificar la saliva primaria, y al final es drenada en el conducto esteno, que podemos encontrarlo nosotros a nivel de la segunda muela molar de la arcada superior. Ahí va a estar el drenaje prácticamente de este conducto, y que es la que aporta la mayor cantidad o un buen porcentaje de saliva. De esa forma está constituida, y esto es lo que yo comentaba del tejido adiposo, prácticamente que con la edad pues aumenta.
La glándula submaxilares, ya habíamos comentado, es la segunda de mayor tamaño, ¿verdad? Recordemos que son pares, ¿verdad? Una derecha, una izquierda. eh, un peso entre 8 y 15 gramos, ¿verdad? Aproximadamente. El material de producción es mixto debido a que tiene acinos serosos y mucosos, pero el predominio es como se llama de tipo seroso, por lo tanto es una glándula seromucosa, ¿verdad? Debido a esas características. Igual, los conductos intercalares, en este caso son cortos, los estriados son más largos, aquí hay mayor modificación del producto de la saliva y prácticamente van a drenar en el piso de la boca donde está el frenillo a nivel de los conductos de Wharton. A ese nivel vamos a encontrar el drenaje de dichas glándulas salivales que drena un buen material, ¿verdad? Tiene su cápsula de tejido conectivo prácticamente y también acompañado con tejido adiposo en la parte periférica de la glándula. Y las glándulas sublinguales que vemos que están en el piso de la boca, prácticamente la más pequeña de las tres, tiene más o menos 3 gramos de peso y es también una glándula mixta, pero con predominio mucoso, por lo tanto su nombre será mucocerosa. ¿Se recuerdan? Que hemos hablado que cuando el predominio del acino aumenta, entonces él es el que lleva el nombre primero. Por eso que en la anterior vimos que se decía glándula mixta, pero de tipo cero mucosa. Esta es una glándula mixta, pero con predominio mucoso, entonces es una glándula mucocerosa, para diferenciar quién predomina en la función. Y de igual forma, ¿verdad? Sus conductos intercalares bien desarrollados en este caso, se transporta a los conductos estriados donde se lleva a cabo el cambio y finalmente es drenada en lo que son los conductos de Bartolini, que también están en la región del piso de la boca, abajito. Entonces estas glándulas secretan una buena cantidad de material, ¿verdad? Que ayuda a la lubricación. También está compuesta por su cápsula de tejido conectivo, bien delgada por el tipo de epitelio que encontramos en esa zona. Recuérdense que es una zona con un epitelio bien delgado y que se observa incluso la vascularidad a ese nivel. Este es un esquema de cómo es que están conformados los acinos. Aquí tenemos un acino de tipo ceroso, de color moradito, y aquí tenemos un acino de color amarito pálido, representando el material mucoso. Abajo de estos tenemos las células mioepiteliales, ¿verdad? Que permiten la contractibilidad, las semilunares, perdón, y abajo están las células mioepiteliales. Aquí en celeste está representando los conductos intercalares. En verde acá, donde recibe prácticamente todos los conductos intercalares, lo que es el conducto estriado. Y aquí donde se modifica la saliva, nuevamente comentándolo, ¿verdad? Algunas características de las glándulas salivales menores que revisten prácticamente la mucosa oral, ¿verdad? Hablamos principalmente de la glándula de Bogen-Emner. ¿Por qué? Porque esta es una glándula que está colocada básicamente en la región de las papilas caliciformes o circunvaladas y que permiten a la limpieza de esas regiones. Y su material es de tipo ceroso, ¿verdad? O sea que secretan mucho material protolítico. Luego las demás pues están revestidas en todas las demás zonas. Las glándulas salivales menores representan básicamente solo un 10% de la saliva, ¿verdad? Aportan. Y su mayor concentración es de tipo mucosa, o sea que sí tenemos glándulas serosas, pero en muy poco porcentaje. La mayor cantidad son de tipo mucosas que están hidratando. Su principal función es la hidratación, pero no solo la hidratación, sino que es la liberación de inmunoglobulinas y los enzimas que favorecen prácticamente el control de la microbiota bucal. Entonces eso favorece proteger prácticamente de otras bacterias que puedan colonizar dicha zona. Con una buena hidratación, esto lubrica, limpia prácticamente toda la cavidad oral, se deglute todo ese producto constantemente y reviste y limpia las encías, así como los dientes, ¿verdad? Entonces favorece a un sistema y evita de esa manera la caries, ¿verdad? Entonces
Entre más hidratación tengamos nosotros, vamos a tener una mejor secreción de saliva y vamos a tener una mejor protección dentro de la cavidad. Aquí tenemos nosotros prácticamente otro tipo de glándulas menores que son las genianas o bucales. Estas son de la región vestibular. También a otros le dan el nombre de yugales, ¿verdad? Entonces todas estas glándulas se inician en la parte, ¿cómo se llama?, del conducto del vestíbulo, del inicio de la cavidad oral. Y aquí tenemos otras glándulas menores, las palatinas, que prácticamente están en el paladar, tanto en el paladar duro como en el paladar blando. Ahí vamos a encontrar nosotros que el paladar blando, lo vimos en una diapositiva de la clase anterior, donde el paladar duro prácticamente no tiene glándulas, solo en los extremos laterales de su región casi posterior. Ahí empezamos a encontrar algún tipo de glándulas salivales. Y en la región del paladar blando, aquí sí vimos que habían conglomerados de glándulas de secreción y en la región de la úvula, ¿verdad? Entonces vimos que este sí está constituido por una gran cantidad de glándulas que permite de igual manera proteger la mucosa del paladar. Presenta pliegues estas regiones a ese nivel y ahí vamos a tener algún otro tipo de glándulas en los pilares, ¿verdad? En la parte ya de las fauces, que estas glándulas también ayudan a la lubricación para la deglución. Y glándulas linguales, ¿verdad? Como la de Blandinin, la de New, que encontramos nosotros en esta región, la de Weber y la de von Ebner. Entonces estas glándulas son propiamente de la lengua que favorecen el funcionamiento y la limpieza de dichas áreas de la región lingual. Entonces, ahí podemos tener. Y aquí prácticamente concluimos casi que con la presencia de diferentes acinos, cortes, conductos intercalares y por ahí no encontramos uno estriado. Las glándulas que están dentro de la matriz propiamente del tejido bucal, con sus diferentes componentes, serosas, mucosas, eh, y básicamente con eso concluimos este tema. Entonces, que tengan un buen día y nos vemos en la próxima clase.